Mañana he despertado y duque chao, chao, chao. Una mañana he despertado y hemos sacado al impostor. ¿Estás al aire? Nos saludamos. Pero le celebramos el mismo día. Claro, sale más barato. Sale más barato. La misma torta. ¿Qué pedimos? ¿Cuál es? No, ya pido todo. Bueno, listo. A mí me da aparte de capitalismo. ¿Cuál es la pedimos? Ahí estás en directo. estamos transmitiendo de manera streaming también la escuela Carolina Garzón para que los que no pudieron asistir acá a la sede del Partido Socialista de los Trabajadores de Colombia se conecten antes de o mientras están disfrutando el amor y la amistad con sus amigos y amigas, novios y novias, etcétera, ¿no? Sí, puntuales y impuntuales. Por allá dicen. Cordial saludo, compañeros asistentes a la primera escuela Carolina Garzón de la Juventud Trabajadora del Partido Socialista de los Trabajadores de Colombia. El motivo que nos convoca hoy, aparte del amor y la amistad, es, exacto, y la camaradería, es la conmemoración del estallido social colombiano y las perspectivas con el gobierno actual de Gustavo Petro. Tenemos aquí en la escuela, en esta sede, a un invitado especial, es Andrés Pérez. Ya en un momentico miraremos el caso, un joven perseguido por la policía, y esta escuela también es no solamente para conmemorar este estallido, sino todos aquellos que somos hijos de ese proceso, como ahorita estamos luchando por sobrevivir, y también algunos con procesos en búsqueda de libertad. Entonces, gracias Andrés por asistir y demás. Bueno, ¿por qué conmemorar el estallido social? ¿O qué fue el estallido social? La escuela Carolina Garzón, en memoria de nuestra compañera Carolina Garzón Ardila, que fue desaparecida en el 2012, le rinde este tributo, porque de tenerla acá con nosotros, ella hubiera estado literalmente en la primera línea luchando contra las injusticias. La noción de estallido social es un término que lo acuñó paradójicamente el Fondo Monetario Internacional en un estudio que mandó a hacer un estudio tecnocientífico con economistas y sociólogos, en que en el 2019 auguraba que iban a haber estallidos sociales. Su pronóstico fue acertado. Para eso sirven también las ciencias sociales, en el que la recesión económica, las desigualdades, ellos pronosticaban que iban a traer, antes de la pandemia, iban a traer estallidos sociales. Eso fue la noción, es decir, que los cuadros de la burguesía estaban ya conscientes de lo que se les venía arriba, ¿sí? De que muchos gobiernos se podían desestabilizar. En últimas, el Fondo Monetario Internacional teme a las revoluciones, es decir, teme a los estallidos sociales. Llamamos aquí en Colombia estallido social a tres momentos. El primero es, pues, varios de los que están acá presentes participaron, desde Ibagué, desde la zona norte, la zona sur de Bogotá y otras regiones.
el 21 de noviembre del 2019. Para nosotros el estallido social empieza ahí, no empieza como dicen los medios en el 2021. Un segundo momento del estallido social es, hace poco conmemoramos eso también, el 9 y 10 de septiembre del 2021, cuando hubo una indignación de la juventud de las barriadas por el asesinato del joven taxista y abogado Javier Ordóñez en los centros de atención inmediata en los CAIS, ¿no? Y el tercer momento, que es el más explosivo, el más monumental, es pues, el 28 de abril del 2021, ¿no? Que ya es como movilizaciones sociales de masas mucho más prolongadas en el tiempo. Entonces, ¿por qué conmemorar el estallido social colombiano en estos tres momentos, en estos 2 años de intensa lucha de clases? Porque los jóvenes socialistas, los trabajadores, queremos hacer en Colombia un colombianazo. Esta expresión es palabras más, palabras menos. Queremos hacer una revolución de los trabajadores que nos lleve a conquistar el poder político, y este estallido social ha sido como lo más cercano que hemos tenido y lo más inmediato a un proceso revolucionario. Entonces, por eso ustedes veían en los medios hace días atrás varios jóvenes conmemorando el estallido social en Puerto Resistencia, en Puerto Rellena, perdón, y en diferentes manifestaciones. En Subagaitana, por ejemplo, hubo también. Nosotros hacemos parte de ese proceso de querer conmemorar ello, que la llama está viva y demás. Bueno, sin alargarnos mucho, y a sabiendas de que queremos conmemorar este estallido social, porque en las próximas décadas, en los próximos años queremos que ese pico que logramos del estallido social, es decir, de la lucha de clases más importantes de los últimos años, después del paro cívico nacional del 77, que se generalice, que haya una situación revolucionaria en Colombia, tal que literalmente podamos tomarnos la Casa de Nariño, el Congreso y todas las instituciones del régimen, los trabajadores y la juventud. Un poco, la tarea es grande, pero por eso estamos conmemorándolo hoy. Bueno, algunos datos sobre el estallido, su inicio en el 21 de noviembre. Los partes oficiales dicen que hubo, al menos los primeros días, 3 muertos oficiales, uno de ellos soldado, el soldado Brandon, que hizo como un TikTok en apoyo del paro nacional. Él era soldado de enfermero, sus jefes lo presionaron hasta tal punto que él cometió un suicidio, pero pues eso también podemos cualificarlo como un crimen de Estado. Exactamente, ella es una de las víctimas que se generó en el 21 de noviembre y muestra el tal grado de contagio entre la juventud, incluso en la juventud de las Fuerzas Armadas, ¿no? Hubo 250 heridos, más de 100 arrestos en el 2019, en el 21, y la bomba de la indignación, pues fue, ustedes recordarán, como el bombardeo en Caquetá, donde murieron de manera pues, indefensa 8 niños en el Caquetá. Esto como que creó un clima de opinión, de indignación con el ministro Botero, creo. Era el que estaba en ese momento. Exacto. Que renunció. Había muchos asesinatos de líderes sociales y 3 centrales sindicales llamaron a una gran jornada nacional de lucha, un paro nacional, ellos lo llamaron, contra el paquetazo de Duque, la OCDE y el FMI y el Banco Mundial, por la vida y por la paz. Eso se imprimió en miles de volantes, pasacalles y demás de manera tardía, pero eso generó un ambiente en la población de que ese día iba a haber paro.
Un poco así como Gabriel García Márquez, ¿no? Tiene un cuento de que algo va a pasar. Algo va a pasar. Entonces, esa llamada de paro, también generada por los medios, ayudó a darle impulso a ese paro, y pues el 21 de noviembre de 2019 fue una huelga política antigubernamental, es decir, era para darle la bienvenida a Iván Duque, que era llamado el cerdo de Uribe, cosas de ese estilo, en sus primeros 2 años. Entonces hubo cacerolazos, paros laborales de sectores públicos, hubo anormalidad académica, cerrar las universidades, muchas escuelas, muchas empresas del sector de los servicios también, que sus trabajadores finalizaran más temprano, por esto de los trancones, que casi no llegamos hoy acá en Bogotá y demás. Entonces, ello se generó por ello, y bueno, si bien no fue un paro cívico nacional en el sentido de parar la producción, sí se alteró la normalidad productiva, laboral y social. Lo más glorioso que recordamos todos los acá presentes, de alguna u otra manera, fue que en nuestros barrios, ya después de llegar de las manifestaciones, los vecinos, los habitantes, recibimos ese apoyo, ¿no? Como ese efecto dominó del paro, y a las 7:30 de la noche, por toda Bogotá, todas las principales ciudades de Colombia, empezó un gran cacerolas. Empezaron a sonar las cacerolas, hay videos, y ahí los activistas del movimiento obrero y popular nos dimos cuenta que algo estaba cambiando, algo muy profundo estaba cambiando en Colombia, y demás, ¿no? Eso fue como el primer momento del estallido social. Recordemos, sea esta la ocasión para recordar una víctima trágica que fue Dylan Cruz, muy cerca de este local, aquí en la calle 19 con Cuarta. Era un joven de colegio público, de una familia trabajadora del sur de la ciudad, que al igual que miles, así lo analizábamos, en el estallido social hay miles de Dylan Cruz en las calles con deseos de cambiar la sociedad. Él se manifestó espontáneamente los 4 días siguientes del paro, del estallido, y fue impactado por una arma letal de la policía. Y ahí se inició pues una gran lucha, y siguió pues esta llamarada de paro. Hubo mucha flexibilidad en la acción, ¿no es cierto? Bicicletones, besatones, a propósito del día, del amor y la amistad y demás, ¿no? Acá es importante ver como el rol de Petro, ¿no? Desde el principio Petro, digámoslo así, que se ubicó como político a favor de las reivindicaciones del estallido social, pero siempre con una visión de que a Duque había que permitirle que terminara su periodo, su mandato presidencial, y derrotarlo en las urnas. Por el contrario, el himno del paro, que fue Duque Chao, el clamor de miles de jóvenes que fueron lacerados, que no tenían ojos, etcétera, encarcelados, era: no aguantamos más este gobierno, no aguantamos más 2 décadas de uribismo, Duque Chao, renuncie y demás. Entonces, digamos así, la postura del hoy presidente de la República fue frenar la movilización en ese sentido. Bueno, el segundo momento, acá, y para hacer un honor en la verdad, recordemos que el país sí ha estado muy marcado por el conflicto armado, guerrillas y Estado. Tal vez el 9
el 10 de septiembre del 2020, en plena pandemia. Como estamos en Colombia y son como particularidades, se fusionaron dos cosas. Espontáneamente los jóvenes de las barriadas fueron a destrozar los CAIs, fueron a manifestar su rabia. Exacto, en 40 CAIs. Acá nos dice el camarada Jonathan. Pero también por la contradicción del conflicto acá, es probable que algunos milicianos de algunas guerrillas, el ELN o algo, hubieran estado también participando, pero eso no deslegitima la acción espontánea y como parte de un estallido social, que no puede ser fabricado en una oficina, en las montañas, sino que es un genuino sentimiento popular de la gente, ¿no? Entonces, bueno, sí, ese fue una continuidad. Muchos compañeros activistas de izquierda, la gente de a pie pensaba, bueno, fue el 21 de noviembre, ya no va a pasar más, una protesta más, ¿no? Una protesta más, salen a la calle, no pasa nada, pero la pandemia y una movilización ahí de disturbios y demás en septiembre del 2020 mostró como una continuidad del proceso del estallido social. Y finalmente pues ya llegamos al glorioso 28 de abril del 2021. Algunos datos de la jornada que pues, duró, al igual que los otros momentos, el primero y el segundo duraron como 1 o 2 meses, acá también, o más. Entonces, 80 muertos, 1.200 heridos, 103 lesiones oculares, o sea, sin ojos los compañeros, 1.380 detenidos. Este dato también es importante: 28 agresiones sexuales de la policía y el ejército al movimiento de mujeres, a las activistas, a las mujeres que participaron del paro. También 129 desaparecidos. Y como es una práctica común en Colombia, hoy tenemos varios activistas que están por fuera del país, están desterrados. Un saludo para ellos y la lucha continúa, ¿no? 300 presos políticos de Exacto. Entonces, en esta ocasión, pues la gente ya estaba literalmente cansada del gobierno uribista de Duque, y el agua que rebasó ¿cómo es que dice? Exacto, la gota que rebasó el vaso fue el anuncio porcino de Duque de una reforma tributaria, es decir, de gravar el IVA, el impuesto al valor agregado, a los productos de la canasta familiar. Ustedes recordarán el episodio con Carrasquilla y los huevos, que generó indignación, ¿no? Indignación. Que una cueta de 2 valía 1.800 pesos. Exacto, que valía 1.800 pesos y demás. Que era después que se ganaban los 500. Exacto, viviendo. Estamos con una burguesía colombiana bastante alejada de la situación de la clase trabajadora, ¿no? Como en el siglo XVII con María Antonieta y toda la aristocracia. Bueno, entonces, eso fue un motivo de indignación, también la represión policial, la corrupción de las Fuerzas Armadas, y en este momento, como ya teníamos 2 años de acumulado organizativo, quien lideró el proceso en parte, aunque después ahorita podemos debatir, fue el Comité Nacional de Paro, que en sus inicios estuvo conformado por las centrales sindicales, también organizaciones de masas, es decir, rurales, es decir, campesinos, indígenas, partidos de izquierda reformistas y también
en minoría partidos radicales como el nuestro, ¿no? Sin embargo, fue un estallido tal que a veces ellos no podían maniobrar el movimiento y los desbordó el movimiento. ¿Quién los desbordó? Afortunadamente, uno diría, fue pues la juventud, ¿no? El fenómeno genial, precioso de las primeras líneas, ¿no? No como una invención criolla, sino como un fenómeno internacional que ya se veía en Chile, en Hong Kong, en Estados Unidos, ¿no? De una necesidad urgente que tenemos ahorita de cómo defendemos los activistas las movilizaciones, o cómo nos defendemos ante la represión policial, dado que como dicen las compañeras mujeres, la policía no te cuida, ¿no? Entonces, eso pasó en el 28 de abril, hubo conquistas importantes porque se frenó ese paquetazo que llevaba el gobierno de Duque y que lo ha querido imponer desde los 90, paquetazos en términos de reforma fiscal, sanitaria, laboral, educativa, etc. Él retiró la reforma tributaria a 4 días, no recuerdo bien, pero pues el movimiento siguió porque ya había un agotamiento histórico de la fracción burguesa uribista. Hicieron que renunciara a Castilla, cayeron 2 ministros, se retiró la reforma a la salud. Entonces, eso es lo que conmemoramos, el estallido social en estos 3 momentos, 2019, 2020 y 2021. ¿Qué quedan las perspectivas? Y en el balance, ¿no? En el balance hay un debate en curso en el movimiento obrero, en las organizaciones sociales y políticas de los trabajadores, de qué fue el estallido social, ¿sí? En términos de qué tipo de cambio histórico estamos hablando, ¿sí? De si estamos en una etapa histórica nueva o una situación, es decir, etapas en términos de décadas, situaciones en términos de años. Para contribuir a la discusión, desde el presente tenemos una mirada, y es que la finalización del conflicto armado con las FARC, con la mayoría de las FARC, que dejaron sus armas en el 2018, liberó la excusa que tenía el régimen, todavía la tiene, pero más atenuada, de que los que salían a marchar eran guerrilleros o insurgentes. Es decir, es por el proceso de paz que se dan fenómenos de movilizaciones de masa como el estallido social. Antes era mucho más difícil, muy complicado. Otro de los elementos de análisis es 20 años de uribismo, digámoslo así, los trabajadores, la juventud, las mujeres haciendo experiencia con estos tipos de gobiernos, ya hay un hartazgo. Otra cuestión, los planes neoliberales que se dan a partir de la Constitución o el granito que reivindica Gustavo Petro y su sector político progresista, y es la Constituyente del 91. Paradójicamente, desde ese proceso como una escalada de naipes, se han promovido privatizaciones por doquier, la destrucción de la industria nacional, el acaparamiento de recursos por las multinacionales, el trabajo de mierda y demás, tercerizado. Sí. Entonces, y eso tiene también un fenómeno electoral, ¿no es cierto? En el 2019 o 18, listo, pierde Petro, hay diferentes versiones de por qué pierde, si es un fraude, ¿no? Pero pierde, pero ya se está acumulando fenómenos electorales importantes. Por ejemplo, el voto del sí en el plebiscito, el voto masivo a Gustavo Petro en el 2018 y en el 2022, en el que los socialistas acompañamos la conciencia de los trabajadores
de millones de trabajadores para propinarle una derrota electoral a la burguesía como parte del estallido social. Ustedes recordarán la consulta popular anticorrupción, las consultas ambientales. Entonces, es decir, hay fenómenos electorales que nos permiten decir el estallido social no es una marchita cualquiera, no son como a veces caen los análisis simplistas o análisis de coyuntura, que es un ciclo y que ya vuelve un reflujo y un reflujo. Acá necesitamos un análisis científico, un análisis marxista de qué fue ese estallido social. Para nosotros, desde el Partido Socialista de los Trabajadores de Colombia, se abrió una nueva situación política en Colombia, es decir, un nuevo momento de la lucha de clases en que hay condiciones más favorables para exigir reformas, cambios, para organizarnos, la juventud y los trabajadores. Ese es el contenido de nosotros, que vemos de este fenómeno. No es una protesta coyuntural, es el pico más alto de la lucha de clases en Colombia. En las perspectivas, probablemente los que estamos acá, quienes nos ven en streaming, habrán votado por Petro en el 2022, ¿no? En un sentimiento legítimo de cómo traducir el estallido social en términos electorales, ¿no? Porque había que derrotar a Rodolfo Hernández, a las opciones del uribismo, porque ese era uno del objetivo del paro, ¿no? Uribismo nunca más, Duque nunca más. Se logró, pero ahora ¿cuál es la perspectiva? ¿Sí? Es un debate, pero desde la juventud socialista, desde los trabajadores, creemos que sigue vigente 4 tareas. Y si quieren ahorita podemos compartir el micrófono y vamos interviniendo. Acá está la palestra para que se acerquen los compañeros e intervengan. Pero son 4 tareas las que nos quedan de aquí al 2026 y la primera es esta: materializar el programa del estallido social. Es decir, lo que millones estuvimos en la calle exigiendo. Primero, no más SMAT, promesa incumplida por este gobierno que se dice de cambio impopular. Solo le han cambiado de nombre cosmético, algo que nos debe generar una reflexión, cuando no menos indignación a los 11 millones de electores que dimos un voto a ellos, y a la vanguardia y a los trabajadores que dimos un voto crítico de exigencia. Otra de las demandas es liberar a los presos del estallido, de la primera línea, que todavía siguen en las mazmorras del régimen colombiano, y para concretar esto necesitamos exigir el fuera el fiscal Molano. ¿Cómo se llama el fiscal? Barbosa, perdón. El fiscal Barbosa. Muchos compañeros activistas progresistas nos dicen que no es culpa de Petro, es otra institución que es la Fiscalía. Entonces, compañeros, exijámosle a Petro que ese fiscal renuncie, que no esté más ahí, ¿sí? Y que sin fiarnos en ternas de ningún estilo, la reivindicación sigue siendo la misma: liberar sin ninguna condición a los presos del estallido social. No gestores de paz, no disminuir las condenas, nada de eso. Son luchadores sociales, son la mejor camada que ha generado los últimos años de lucha social, por ello deben estar libres. Otra de las reivindicaciones es depuración de las Fuerzas Armadas y desmonte del paramilitarismo. Es indignante la noticia actual en la que algunos militares se hacen pasar como disidentes de las disidencias de las FARC y atemorizan a la población. Eso también muestra que todavía hay un enlace
en algunas regiones de la fuerza pública y los paramilitares. Otra de las reivindicaciones es las no más EPS. No aceptamos una reforma a la salud en que apenas haya intervención de las superintendencias a estas empresas de la muerte sin una recuperación de lo público. Otra reivindicación es no más contratos basuras, trabajo digno y educación gratuita para la juventud, porque, por ejemplo, en Cali los empresarios estaban atemorizados de, vea, se nos levantó toda la juventud como una concesión que debería ser un derecho, eso decía Trotsky, que el único derecho que tiene el obrero es el derecho a ser explotado y ni eso le garantiza el capitalismo. Hay un desempleo crónico y los empresarios de Cali están ahorita alzando el pecho que están dando trabajo a la juventud, pero es para cooptarlos. Acá se necesita trabajo con plenas garantías. No aceptamos ese acuerdo que llegó la ministra de Trabajo con las empresas de Rappi y de plataformas, en que no hay una formalización laboral, ¿sí? Entonces, que debemos recuperar, para poder tener condiciones de luchar, necesitamos trabajar menos, con más salarios y con todas las prestaciones sociales. Eso es lo que le debemos exigir a Petro. Pues esa es la primera, materializar el programa del estallido social. La segunda, exigencias al gobierno Petro, tanto aquellos que siguen ilusionados como aquellos que no. Hay un punto mínimo que nos une, y es cómo lograr materializar estos cambios del estallido social, exigiendo. No fue con lobby parlamentario, no fue con trámites legales que derrotamos al gobierno uribista. Entonces debemos retomar las calles para exigirle al gobierno de Petro, ¿no? El tercer momento es la tercera tarea que queda por delante, es una organización gremial y política. Necesitamos que los jóvenes que están acá, que nos ven, a que nos abanderemos de la política. No política en el sentido más noble, es decir, en el sentido de los trabajadores, no es para figurar, para hacer ahorita, y hay un meme por ahí de eso, de que ahora todos están lanzando para ediles y concejales por avales de partidos tradicionales. No es para hacer la cara bonita y decir eso. No, necesitamos acá en Colombia crear un partido socialista de los trabajadores, de aquellos que nos ganamos nuestras cosas con nuestro trabajo, ¿sí? Necesitamos, a veces podemos tener formas de primeras líneas, pero también necesitamos organizaciones obreras, necesitamos sindicatos en las empresas. Y algo muy importante, necesitamos organizaciones de víctimas. Ya los jóvenes se organizaron en una organización civil de aquellos afectados por las lesiones oculares. Necesitamos que las familias se organicen en organizaciones de víctimas para que todas estas víctimas del estallido social no queden impunes. Necesitamos, así como en Chile, como en Argentina, organizaciones de masas de las víctimas independientes ante la Jurisdicción Especial de Paz. Es indignante que el presidente de la República haya dicho que haya elegido a Mancuso como gestor de paz, un genocida que debe estar en la cárcel. Los jóvenes del estallido social, los trabajadores del estallido social, exigimos cárcel para Uribe, cárcel para Mancuso y todos aquellos que asesinaron a nuestros padres, abuelos y familiares. Y por último, para cerrar, ahorita estamos en la coyuntura electoral. Probablemente en los medios están diciendo que se está usando el estallido social con fines electorales.
y toda esta cuestión de manera politiquera y demás. Ante ello, nosotros consideramos, los jóvenes del estallido social, los socialistas, consideramos que la mejor opción electoral en este momento es el voto en blanco. Un voto de protesta que refleje el estallido social contra la corrupción que nos tiene metidos el pacto histórico, sus figuras alfiles, Roy Barreras, Benedetti, los empresarios, el SAD y demás, y los partidos tradicionales. Es un voto de exigencia, porque no vamos a conseguir los cambios históricos, no vamos a conseguir un gobierno llamado popular si tenemos en las listas, liderando en listas cerradas a todas estas personas que nos han oprimido por décadas, todos estos caciques, todos estos delfines. Es decir, esa es nuestra invitación en esta coyuntura electoral de voto en blanco, para reflejar ese descontento y asimismo hay un interés genuino, no sé si es genuino, de los jóvenes que participaron en las primeras líneas de lanzarse como candidatos, de los líderes obreros de lanzarse como candidatos. Creemos que debemos exigirle a este gobierno, al Consejo Nacional Electoral, a la misión de observación electoral, de que queremos participar en política, pero no la política de los delfines de los partidos tradicionales que lo ponen a uno una carita ahí para cuotas del partido, de los grandes partidos. No, necesitamos un partido propio y le comunicamos a la opinión pública, a los acá presentes, que estamos liderando una campaña por la recuperación de la personería jurídica del Partido Socialista de los Trabajadores, para que podamos involucrar en las listas a los verdaderos luchadores, aquellos que queremos hacer en Colombia un colombianazo, es decir, aquellos que queremos que gobiernen los trabajadores, no que gobiernen los hijos de los empresarios y los hijos de una clase media que también se ha enriquecido con el sudor de los sectores más vulnerables. Eso era, compañeros, y tienen el micrófono los compañeros que quieran participar acerca del estallido social. Primero la denuncia de Andrés. Sí, pasa. Y le damos el paso a Andrés, que es nuestro invitado social especial respecto al estallido social. Gracias, Andrés, por acompañarnos.